Hola, bienvenidos a la clase número 9 del seminario sobre interfaces sintácticas. Hoy vamos a estar discutiendo, vamos a empezar a discutir la otra interfaz. Ya veníamos discutiendo acerca de cosas que pasaban en la interfaz elef o en la relación entre la sintaxis y ciertos aspectos de elef, como presuposiciones o estructura informativa. Hoy vamos a empezar a discutir qué pasa del otro lado. Vamos a empezar a ver qué pasa en la interfaz de forma fonética. Bien, cómo se relaciona la sintaxis con la interfaz de forma fonética. Y una de las maneras en las que se relaciona la interfaz de forma fonética con la sintaxis es que de alguna manera existe la idea de que la interfaz de forma fonética replica la estructura sintáctica en constituyentes prosódicos, bien, en constituyentes de carácter fonológico. Y esto es justamente la idea que se conoce como estructura prosódica, bien, la idea de que así como hay una organización jerárquica a nivel sintáctico, en el componente sintáctico también va a haber una organización jerárquica de constituyentes fonológicos en el constituyente fonológico. Bien. Um, en la clase de hoy vamos a introducir las nociones básicas acerca de cómo funciona esta relación, más bien cuáles son los aspectos que nos llevan a pensar que existe algo así como una estructura prosódica, más que nada con datos del español. Y la próxima clase, la clase de la próxima semana, vamos a estar discutiendo la relación de mapeo que nos permite tomar una estructura sintáctica y transformarla en una estructura prosódica, porque asumimos que ese es el proceso a partir del cual obtenemos la estructura prosódica. Primero se forma una estructura sintáctica, esto se envía a PF, por ejemplo, y en PF hay ciertos procesos que alteran esta representación original de la sintaxis y la transforman en otra cosa. Bien. La próxima clase vamos a estar discutiendo esto, así que esta es la primera de dos clases referidas a la estructura prosódica. Bien, Em, bien, empecemos. Em, Hay un fragmento de Halliday con el que me gusta empezar estas discusiones de estructura prosódica y lo que discute el fragmento es la relación entre lo que se conoce como estructura informativa y prosodia. Bien, ustedes ya saben que la prosodia es básicamente la melodía con la que se pronuncia una determinada oración. Y con estructura informativa queremos dar cuenta de cómo se distribuye la información en la oración, ya sea si estamos hablando de información que, por ejemplo, es focal, información que funciona como foco, es información nueva, es información que tiene un valor contrastivo, que como vimos en clases anteriores, de alguna manera involucra un conjunto de alternativas posibles en el contexto. Por el otro lado también podemos pensar en tópico u otras nociones. Bien, tópico referido a, por ejemplo, información que ya está dada o información con la cual queremos contrastar un determinado foco. O sea que para un determinado tópico podemos tener un determinado foco y así sucesivamente. La noción de tópico contrastivo que discutimos la clase pasada. La observación de Halliday con respecto a esto es que la estructura informativa, o sea, la distribución de información en constituyentes que tienen un valor de foco, tópico, etc., parece tener un correlato con la tonalidad de la oración. Él dice básicamente que dependiendo del valor informativo de un determinado constituyente, lo que se van a formar en un texto son grupos tonales, o sea, alguna suerte de constituyente que nosotros podemos reconocer porque se realizan con un determinado tono. Bien. Y así ciertos tipos de información, por ejemplo el foco, se va a pronunciar con un correspondiente tono, grupo tonal. Bien. Y esto es básicamente esto de alguna manera refiere a lo que estuvimos discutiendo en la clase de foco, de que ustedes saben que el constituyente que se interpreta como foco en una oración es el constituyente que debe recibir el acento nuclear y que si nosotros cambiamos la posición del foco en la oración también vamos a cambiar de posición del acento nuclear y que por tanto la prosodia de la oración va a ser distinta. ¿Bien? Básicamente estamos observando que hay una correlación entre estructura informativa y representación prosódica, que es básicamente la idea de Halliday que está introduciendo en este fragmento. Lo que nosotros vamos a estar discutiendo hoy en particular es esta idea de Halliday del grupo tonal, la idea de que hay una suerte de constituyente de carácter fonológico que nosotros podemos distinguir por su tono, por su carácter entonativo. Bien. Um, Antes de empezar a discutir en detalle qué es esto del grupo tonal o como lo vamos a denominar nosotros en la clase de hoy, constituyentes prosódicos, empecemos por ver unas nociones un poco más simples, que son la noción de entonación y de tono, para ver exactamente de qué estamos hablando. ¿Bien?
Cuando hablamos de tono, de lo que estamos hablando es de la frecuencia de vibración de las cuerdas vocales. O sea, cuando tenemos un tono alto, vamos a decir, cuando pronunciamos una sílaba, por ejemplo, con un tono más alto, eso significa que estamos pronunciando la sílaba con una mayor cantidad de vibración de las cuerdas vocales. Cuando estamos pronunciando esa sílaba con un tono bajo, significa que estamos pronunciando esa sílaba con una menor cantidad de vibraciones de las cuerdas vocales. Así vamos a estar hablando de tonos altos y tonos bajos en un rango que va a estar determinado básicamente para cada hablante. Los hablantes masculinos van a tender a tener tonos más bajos, las hablantes femeninas van a tender a tener tonos más altos, ¿bien? También hay una serie de otros factores que van a estar interviniendo en tener tonos más bajos o tonos más bajos. Algunos de esos van a ser factores lingüísticos, otros van a ser factores no lingüísticos, como pueden ser, por ejemplo, la velocidad de habla. Pero ya vamos a estar volviendo a eso. Cuando nosotros hablemos de tono, bueno, no es que vamos a hablar de tono demasiado, pero es importante que sepan de qué estamos hablando cuando decimos tono. Básicamente vamos a estar discutiéndolo en términos de una figura como la que tienen ahora en pantalla, que lo que representa es la frecuencia fundamental con la que en este caso se está pronunciando una oración interrogativa como ¿hay reunión mañana? Y como pueden ver en este gráfico, distintas partes de esta oración se pronuncian con un distinto tono, con una cantidad de vibración de las cuerdas vocales distinta, dependiendo de en qué parte de la oración estamos, ¿bien? Bien, no todas las lenguas se comportan de la misma manera con respecto al tono, ¿bien? Um, por un lado podemos hacer una distinción tipológica un poco a lo bruto, pero que resulta útil a los fines descriptivos, que es la distinción entre lenguas tonales, o sea, lenguas en las cuales el tono se emplea, por ejemplo, para distinguir contrastes léxicos, de manera similar a como nosotros distinguimos entre distintas palabras porque tienen distintos fonemas. Y por otro lado tenemos lenguas entonativas, que son lenguas en las cuales el tono se emplea más que nada con fines relativos a la estructura informativa, con fines pragmáticos o discursivos, como dice la diapositiva. Bien, que nosotros, por ejemplo, marcamos el foco. Em, Cuando hablemos de entonación en las clases en esta clase y en las clases que siga, vamos a estar hablando sobre todo en términos de las lenguas entonativas. Bien, no vamos a estar prestando atención demasiado a este tema de los contrastes léxicos. Si bien ahora vamos a ver un ejemplo porque no deja de ser una cuestión interesante para hablantes de lenguas entonativas. Veamos el ejemplo que les preparé. Es un ejemplo del mandarín que, como dijimos, es una lengua tonal. Y como dijimos, el valor léxico de un determinado segmento va a depender también de cuál sea la entonación con la que se realice este segmento, ¿bien? Y acá lo que tienen es básicamente una representación de cómo se entonan 4 versiones del mismo segmento, ma. Y como pueden ver, cada uno de estas entonaciones va a darnos un significado distinto, ¿bien? Si nosotros tenemos la sílaba ma y la pronunciamos con un tono alto, que es básicamente lo que tenemos acá, o sea, si hacemos ma, eso significa madre. Si nosotros vamos con el patrón azul y pronunciamos ma con un tono ascendente, que podría ser ma, vamos a estar diciendo la palabra cáñamo. Si la pronunciamos con un tono descendente o ascendente, que es lo que se denomina un dipping curve, una curva como si estuviéramos, no sé, haciendo dip con una galletita o con algo, sería algo así como ma o algo similar, como entenderán, no soy hablante de chino. Eso significa caballo. Y por último, si pronunciamos ma con una curva descendente, ma, eso significa culpar. Bien, pueden escuchar los sonidos bien pronunciados en esta página que tienen más abajo, en la que pueden hacer clic si descargan la diapositiva desde el campus. Bien, eso es lo que hacen las lenguas tonales, que es bastante distinto a lo que hacen las lenguas entonativas, en donde, como ustedes ya deben saber a partir de los cursos de gramática más básicos que tomaron, la entonación, la prosodia de una oración nos permite distinguir entre, por ejemplo, oraciones declarativas y oraciones interrogativas. Podemos tener dos oraciones que consistan exactamente de los mismos lexemas y podemos distinguir, sin embargo, si estamos
aseverando algo o preguntando algo a partir de la entonación de la oración. Por ejemplo, en la curva de F0 que tienen acá a la izquierda, tienen la representación de la oración ¿me lavo la mano? Perdón, lo leí con tono de pregunta. Tienen la representación de la oración ¿me lavo la mano? Bien, es una oración declarativa. Por otro lado, a la derecha tienen la representación de básicamente la misma secuencia de lexemas con una entonación interrogativa. Y la oración en este caso es ¿me lavo la mano? Bien. Esto como un comentario aparte, estos grafiquitos los hice de manera muy fácil con la aplicación que se denomina Prat, que ustedes pueden descargar gratuitamente de internet y con la que pueden jugar y pueden grabar y pueden armar sus propias curvas. Y es muy útil para aprender cómo funciona todo este tema, ¿bien? Cómo funciona el programa y cómo varía la entonación en las distintas oraciones. No hay nada mejor que jugar con Prat para entender bien cómo funciona la expresión de la entonación en este tipo de alternancias declarativa e interrogativa. Bien, continuemos. El punto es que esto de que tengamos una determinada entonación para las declarativas y una determinada entonación para las interrogativas no es algo que varíe de hablante a hablante. Bien, no es que los hablantes pronuncien las cosas como quieren y por casualidad otros hablantes entienden si están utilizando una oración declarativa o una oración interrogativa. El punto es que hay cierta sistematicidad. O sea, si por lo más que las oraciones anteriores las grabé yo y son grabaciones de mi voz y de mi prosodia, en este caso tienen unos fragmentos, unas representaciones tomadas de un manual. El manual es WAL de 2014. Bien, en donde pueden ver que si bien no tenemos exactamente la misma entonación que las oraciones que yo utilicé previamente, sí hay una cierta similitud de forma en las curvas. Por ejemplo, en la curva de la interrogativa lo que tenemos es en general un ascenso hacia el final. También podemos ver ese ascenso hacia el final en la oración me lavo la mano que yo pronuncio. Por otra parte, en la declarativa me miraban a Mariano. Esto es un ejemplo de español ibérico, pero pueden ver que tiene una curva que básicamente hace algo así. Mientras que en la curva del español rioplatense, si bien es distinta, también tienen una curva, un patrón prosódico similar. Bien, hay una cierta sistematicidad en la manera en que se pronuncian estas oraciones. Y esa sistematicidad es algo que es necesario explicar, es algo que es necesario estudiar. De hecho, con respecto a esta sistematicidad podemos reconocer varias preguntas que forman parte de el estudio de la prosodia, que bueno, nosotros no vamos a estar abordando particularmente, pero son cosas que siempre vale la pena mencionar. Por ejemplo, ¿de qué tipo de mecanismos consiste el sistema encargado de asignar tonalidad a una oración? O sea, ¿cuáles son las reglas, cuáles son el tipo de principios que nos permiten a nosotros, dada una determinada oración con un determinado valor, si se quiere declarativo o interrogativo, cómo es que le asignamos entonación a esa oración? ¿Cuáles son las reglas que se están aplicando ahí? Podemos identificar aspectos discretos de este sistema que se encuentren en variación. O sea, podemos reconocer que, por ejemplo, una cierta parte de la curva de la declarativa está en variación desde un dialecto a otro, por ejemplo. ¿Existen ese tipo de variaciones? Y si existen o no existen, también es un problema para el modelo variacionista de principios y parámetros. O sea, vamos a identificar principios paramétricos cuando veamos distinciones en las curvas prosódicas, o cómo podemos capturar esas variaciones. Por último, nosotros generalmente cuando pensamos en la curva correspondiente a una oración declarativa y en la curva correspondiente a una oración interrogativa, generalmente pensamos en términos de una especie de molde melódico, que es una idea que se toma en este caso de Bollinger 1958, una idea muy clásica, la idea de que, bueno, las declarativas tienen una cierta curva, las interrogativas tienen una cierta curva. Pero ¿es necesario pensarlo en esos términos necesariamente? ¿O podemos postular, si se quiere, que existe un sistema un poco más generativo que explicite reglas para determinadas partes de lo que podría ser una curva declarativa? O sea, podríamos dividir la curva declarativa en partes y explicar su forma a partir de unas reglas cuasi gramaticales. Esos son el tipo de preguntas que nos podemos llegar a hacer si analizamos la
prosodia de las oraciones e intentamos ofrecer una explicación teórica a la prosodia de las oraciones. Pero ya volviendo al tema de la estructura prosódica, que es lo que nos interesa, básicamente nosotros vamos a estar hablando de la idea que tienen en uno, que en este caso yo tomo de Ferri 2016. Esta es la idea básica de estructura prosódica, que la estructura prosódica es una segmentación de la secuencia de habla en dominios prosódicos organizados jerárquicamente. Bien, es básicamente, tenemos una representación jerárquica en la cual podemos dividir nuestra emisión lingüística, nuestra oración, que no es exactamente la misma que la organización jerárquica sintáctica. Si bien va a tener algunas similitudes, también va a tener sus propias reglas y principios. ¿Bien? La idea que subyace a esto de proponer una estructura prosódica es básicamente pensar sobre qué tipo de representación lingüística nosotros tenemos que aplicar cierto tipo de reglas. O sea, no tenemos dudas de que cuando aplicamos una operación lingüística como por ejemplo puede ser el movimiento sintáctico o puede ser la concordancia, sabemos que podemos llegar a suponer con buenas razones que eso se aplica sobre la representación sintáctica de la oración. ¿Bien? El problema es cuando hablamos de otro tipo de fenómenos, por ejemplo de fenómenos como por ejemplo la asignación del acento. Tenemos que pensar en la asignación del acento nuclear como un fenómeno sintáctico, o sea, un fenómeno que se aplica sobre la estructura sintáctica, o podríamos considerarlo como un fenómeno que se aplica sobre una representación lingüística que está especialmente referida a los sonidos de la lengua. Bien. Para ponerlo en términos bastante explícitos, considero una regla como la Nuclear Stress Rule, que es la regla que asigna el acento nuclear. Bien. Que simplificando mucho la cuestión, lo que hace es asignarle acento nuclear al elemento que esté más incrustado en la estructura. Típicamente nosotros vamos a tener en una oración declarativa como, no sé, María vio la película, que en María vio la película va a recibir el acento nuclear. O sea, el acento nuclear va a estar, supongamos que esto es una representación sintáctica muy simplificada. Vio María la película. Esto es una representación básicamente de tipo sujeto, verbo, objeto o sujeto predicado. Película. Y en ese tipo de oración el acento siempre va a recaer sobre película, ¿sí? A menos que nosotros utilicemos un tono marcado, utilicemos un patrón prosódico marcado en el cual estamos asignando foco a otra palabra que no sea película. Podríamos decir algo así como María vio la película, donde le asignamos el acento nuclear a María, pero el patrón prosódico por defecto para este tipo de oración transitiva es María vio la película, con acento nuclear sobre película. Y justamente lo que dice la Nuclear Stress Rule en términos muy simples es que el acento nuclear se asigna al constituyente que está más incrustado en la representación sintáctica, básicamente el que está más abajo, que en este caso se cumple, es el constituyente en la película. La predicción acá es que nosotros podemos llegar a desplazar el constituyente en la película a una posición más alta en el árbol y el acento va a recaer sobre sobre el siguiente constituyente que queda dentro de la estructura. Y podríamos decir algo así como, no sé, supongan que en este caso nosotros le asignamos foco a ver. Y podríamos tener algo así como la película María la vio. Bien, en ese caso, nosotros sacamos la película de la posición más incrustada de la oración y queda vio como el elemento más incrustado, el elemento que va a recibir el acento nuclear y por tanto el elemento que tiene que funcionar como foco. Bien, recuerden que hay un requerimiento de que el foco y el acento nuclear tienen que corresponder. Eso sería algo que podríamos postular con respecto a la Nuclear Stress Rule, que lo hacemos directamente apelando a la estructura sintáctica. Explicamos una propiedad prosódica apelando directamente a la representación sintáctica. Y, o sea que podríamos decir que la sintaxis de alguna manera nos deriva, bueno, el ejemplo que estaba acá era llegó Cosmo, pero es básicamente lo mismo con María vio la película, que la sintaxis no deriva la posición del acento nuclear. Nosotros lo que podríamos decir es que lo que podríamos proponer es una teoría de la asignación del acento, en la cual decimos que tenemos la representación sintáctica. La representación sintáctica lleva a una representación de carácter prosódico de la oración.
y que sobre la representación de carácter prosódico es que nosotros calculamos la posición del elemento que recibe el acento. Nosotros calculamos dónde va a caer el acento. Bien. O sea, básicamente es un nivel de representación lingüístico, la estructura prosódica, que media entre la sintaxis y digamos, la representación de output, que es la representación de superficie que pronunciamos cuando hablamos. Bien. Esa es básicamente la idea, la hipótesis de que existe algo así como una estructura prosódica, de que hay computaciones que dependen de este nivel de representación para, funcionar. La idea de la estructura prosódica es que, hay una especie de ranking de constituyentes que van a ser los elementos más altos en la representación jerárquica y elementos que van a ser más bajos en la representación jerárquica. Y estos elementos van a tener un correlato que va a ser muy laxo con respecto a ciertos tipos de constituyentes sintácticos. Vamos a estar discutiendo más con respecto a la correspondencia sintaxis-prosodia en la próxima clase. Bien, pero muy a grosso modo vamos a reconocer en estas dos clases tres tipos de constituyentes prosódicos. Que nosotros reconozcamos tres no quiere decir que no se puedan reconocer más. Simplemente son los constituyentes prosódicos que se correlacionan con elementos de carácter sintáctico y no con elementos de carácter, por ejemplo, morfológico, inferiores a la palabra sintáctica. Bien, empecemos desde abajo. La idea es que nosotros vamos a tener un determinado constituyente que va a ser el constituyente más básico, si se quiere, que vamos a denominar palabra prosódica y vamos a representar con una omega. Bien. Y estas palabras prosódicas, a grosso modo, se van a corresponder con categorías léxicas como nombres, adjetivos, verbos. Bien. Básicamente con núcleos de tipo X0 en la representación sintáctica, que van a ser X0s léxicos. Básicamente núcleos de sintagma léxicos. El núcleo de un sintagma nominal, el núcleo de un sintagma verbal, el núcleo de un sintagma adjetival. ¿Bien? Pasando al siguiente nivel, vamos a estar hablando de frases fonológicas. Bien. Frases fonológicas que vamos a representar con la letra griega phi, y básicamente van a ser las proyecciones de las categorías léxicas que van a estar encabezadas por una palabra prosódica. O sea, en este caso vamos a estar hablando de NPs, de frases nominales, de frases verbales, de APs, de frases adjetivales, por ejemplo. Y bien, esto básicamente se corresponde con sintagmas en la representación sintáctica. Y por último vamos a tener el tipo de constituyente prosódico mayor, que es la frase entonativa. Nosotros la vamos a representar con la letra iota. Y esto básicamente se va a corresponder con la cláusula finita, o sea, con el TP. ¿Bien? Dependiendo de la teoría y dependiendo del tipo de descripción que estemos ofreciendo, podemos utilizar también elementos intermedios o elementos un poco más no quiero decir explícitos, sino descripciones, distinciones un poco más al detalle. Por ejemplo, hay gente que distingue entre distintos tipos de frases entonativas, dependiendo de cuál sea el tipo de quiebre que se genera entre distintas frases entonativas. Nosotros por ahora vamos a mantenerlo simple, vamos a estar hablando de estos tres tipos de constituyente prosódico. ¿Bien? Y como dije antes, la relación de mapeo que va a haber entre la sintaxis y la prosodia no va a ser necesariamente isomórfico. O sea, si bien estamos suponiendo que hay una suerte de correspondencia entre la sintaxis y la estructura prosódica, eso no quiere decir que la estructura prosódica vaya a ser igual a la estructura sintáctica. ¿Okay? Va a haber importantes diferencias con respecto a ambas representaciones. Vamos a ver algunas de ellas en esta clase. Bueno, una primera diferencia ya surge con respecto a la representación prosódica que tenemos en este ejemplo. El ejemplo es la oración Cosmo compró duraznos ayer. ¿Bien? Y en este ejemplo lo que estamos haciendo uso de un constituyente prosódico que es inferior a la palabra prosódica omega, que es la sílaba. ¿Bien? Acá estamos distinguiendo entre sílabas,
pero supongo que no necesito explicarles qué es una sílaba, por ejemplo. Las palabras prosódicas se componen de sílabas que son constituyentes de tipo prosódico, o sea, son unidades de tipo fonológico. Básicamente tenemos Cosmo compró duraznos ayer, donde la palabra Cosmo se compone de 2 sílabas, la palabra compró se compone de 2 sílabas, durazno de 3 sílabas y ayer de 2 sílabas. Bien, nada demasiado novedoso para ustedes. Luego tenemos frases fonológicas que, como pueden ver en el caso de compró duraznos, se forma a partir de 2 palabras prosódicas, 2 omegas distintos, aunque en algunos casos no necesariamente vamos a necesitar más de una palabra prosódica para formar una frase fonológica. Por ejemplo, el sujeto, en este caso Cosmo, es una palabra prosódica, pero también es su propia frase fonológica. ¿Bien? Y lo mismo ocurre con el adverbio ayer. Es una sola palabra que proyecta, si se quiere, utilicemos el término proyectar ya que estamos, proyecta una frase fonológica phi. Como pueden ver, en este caso, ya tenemos una primera diferencia con respecto a la representación sintáctica, porque en un análisis sintáctico común y corriente, nosotros tendríamos a poner Cosmo compró duraznos ayer, o sea, tendríamos a poner estos 3 constituyentes, estos 3 elementos dentro de un mismo tipo de sintagma. En términos del análisis sintáctico tradicionales, podríamos decir que esto es el predicado. O sea, sabemos que ayer modifica a comprar duraznos. Bien. En cambio, en la representación prosódica de la oración, tenemos por un lado compró duraznos y por otro lado tenemos ayer. Bien. Por último, la conjunción de todas las frases fonológicas, de las 3 frases fonológicas que tenemos en este caso, nos va a llevar a formar una frase entonativa iota. Y eso es básicamente la estructura prosódica correspondiente a esta oración. Con respecto a la organización de la estructura prosódica, existe una propuesta que se conoce con el nombre de Strict Layer Hypothesis, que se debe a Nespor y Vogel 86, que pretende dar cuenta de cómo funciona la estructura prosódica. Bien, es una condición de buena formación sobre estructuras prosódicas, de la misma manera en que podemos postular condiciones o reglas de buena formación para la representación sintáctica. Y básicamente la Strict Layer Hypothesis tiene 2 principios, 2 condiciones. La primera es que tiene que haber un ordenamiento ordenado entre las categorías que aparecen en la jerarquía prosódica. Bien, ya vamos a ver exactamente cómo funciona esto. Esta es la primera condición, que si tenemos un elemento en la jerarquía prosódica de tipo XP, y de este elemento tiene que estar compuesto de una categoría inmediatamente inferior que sería XP-1. Bien, o sea que si tenemos un nodo, ese nodo tiene que contener a la categoría inmediatamente más pequeña que la categoría original. Bien. Y la otra condición es que todo elemento tiene que estar contenido en el siguiente tipo de ordenamiento, en el siguiente tipo de elemento de la estructura jerárquica. O sea, si tenemos un elemento de XP-1, por ejemplo, ese elemento XP-1 tiene que estar ordenado, tiene que estar inmediatamente contenido en la categoría XP. Okay, esto es un poco abstracto, pero vamos a ver que esto hace predicciones bastante concretas. En particular, hace 3 tipos de predicciones que nos van a importar a nosotros, que van a ser predicciones que por lo general se asume que las representaciones prosódicas tienen. Bien, a pesar de que estas condiciones, estas propiedades se han puesto en duda en años recientes y vamos a discutir algo de esto la próxima clase, ¿bien? La primera condición es que hay un orden estricto en la jerarquía. Bien, esto es básicamente lo que introducimos a partir de la primera condición. Si tenemos una categoría X de tipo XP, la categoría que va a ser hija de esa va a ser la categoría P-1, o sea, la siguiente categoría en la jerarquía. Bien, vamos a ver también que no es posible saltearse proyecciones prosódicas, o sea que en una determinada representación prosódica siempre vamos a tener ordenado escaladamente cada una de las proyecciones jerárquicas. Y esto también nos va a dar la tercera condición, que no hay recursión.
que es básicamente la mayor diferencia que podemos encontrar con respecto a la estructura sintáctica. Ustedes saben que las estructuras sintácticas son recursivas. Dentro de un sintagma nominal podemos tener otro sintagma nominal, dentro de ese sintagma nominal podemos tener otro sintagma nominal y así sucesivamente. No va a suceder lo mismo en las estructuras prosódicas. Vemos algunos ejemplos bastante abstractos. Esto es una representación que respeta la strict layer hipótesis. Básicamente lo que te dice es que primero tenés una categoría iota que contiene una categoría phi, que contiene una categoría omega, que contiene una sílaba. Bien, es una palabra, básicamente es un elemento silábico, es una sílaba, que también es una palabra, que también es una frase fonológica y que por último también es una frase entonativa. Bien. Okay. Básicamente un mismo elemento cumple todas las condiciones y esto es una frase, eso es una representación prosódica que cumple con la strict layer hipótesis. Tenemos el ordenamiento estricto de adentro de este iota hay un phi, este phi está compuesto por omegas y este omegas tiene al menos un sigma. Bien, tenemos el ordenamiento, estamos ordenando todo, no nos estamos salteando ninguna jerarquía porque nosotros básicamente lo que postulamos es que hay iotas, phis y omegas en ese orden y por tanto no nos estamos salteando ningún tipo de elemento y no estamos postulando ningún caso de recursión. No estamos postulando, por ejemplo, que hay un omega que contiene un omega. Bien, esto no se puede. Veamos una representación que no respete la strict layer hipótesis. Esta sería la representación que tenemos acá. En esta representación lo que tenemos es que una palabra prosódica contiene una frase fonológica, que contiene una frase entonativa, que contiene una sílaba. Y sabemos que esto no puede ser porque la representación adecuada sería que un phi contenga un omega. Esta parte de acá, que el phi contenga un iota, tampoco puede ser porque sabemos que son los iotas, no sé por qué le puse el punto, los que contienen a los phis. Bien. O sea que esto está violando la condición que habíamos mencionado previamente de que si tenemos una categoría de tipo XP, llamemos XP a iota en este caso, la categoría XP-1 va a ser phi. La categoría XP-2 va a ser omega y la categoría XP-3 va a ser sigma en este caso. O sea, esa es la organización que queremos. Y esa es la jerarquía que queremos, es el orden que nos tiene que dar nuestra estructura prosódica y no lo estamos representando, no lo estamos obedeciendo en este caso que tenemos acá. Bien, pasemos al siguiente caso que tampoco va a respetar la strict layer hipótesis. En este caso tenemos un iota que contiene un omega que contiene un sigma. Y si bien el orden relativo está bien, o sea, un iota puede contener un omega y un omega puede contener un sigma, lo que nos está faltando acá es en el medio que aparezca un phi. O sea, siempre tenemos que tener todas las categorías para tener una estructura prosódica bien formada. O sea, tenemos que poner que un iota, le sigo poniendo el punto a la i, un iota contiene un phi contiene un omega. Bien, no me puedo saltear proyecciones, tienen que estar siempre todas. Bien, para respetar la strict layer hipótesis. Y por último dijimos que no podía haber recursión, no podía haber recursividad de una determinada categoría. Así que si yo tengo que un iota contiene un phi y ese phi contiene otro phi y ese phi contiene un omega, esta porción de la estructura prosódica va a violar esa condición. Nosotros sabemos que todo xp tiene que contener un elemento de tipo, xp-1. Y para que eso sea así, este elemento xp-1 significa que este es el elemento inmediatamente inferior en la jerarquía. O sea que si esto es un phi, por ejemplo, este elemento de acá abajo tiene que ser un omega. Bien, y eso no lo estamos obedeciendo en este punto. Bien, como dijimos antes, las representaciones sintácticas sí permiten hacer este tipo de recursividad. Dentro de un sintagma nominal, por ejemplo, podemos tener un sintagma nominal. Y esa es una de las diferencias cruciales entre la representación prosódica y la representación sintáctica, de acuerdo a autores como Nespor y Vogel. El hecho de que la representación sintáctica tenga ciertas propiedades, como que es recursiva, y esa propiedad no aparezca en las estructuras prosódicas, es, si se quiere, un argumento para sostener que la naturaleza de la estructura prosódica es distinta y se debe a distintos tipos de reglas, a distintos tipos de principios, y que por tanto algo así como la representación prosódica debe existir de forma separada a la representación sintáctica. ¿Bien? Continuemos.
Veamos algunas propiedades de las frases fonológicas y las frases entonativas, que no son tanto como propiedades, sino que son elementos constitutivos de estos tipos de constituyentes prosódicos. Tanto las frases fonológicas como las frases entonativas van a tener un acento principal. O sea que nosotros cada vez que tengamos un constituyente prosódico, ya sea de tipo fi o ya sea de tipo iota, ese constituyente va a tener un acento principal. Puede tener varias palabras que tengan acento, o sea, varias palabras léxicas que tengan su propio acento, pero de entre todas ellas va a haber una que sea la más fuerte, ¿bien? Y lo que va a tener también las frases fonológicas fi y las frases entonativas es que van a tener lo que se denomina un tono de frontera. O sea que típicamente en el margen derecho de un constituyente prosódico fi, supongan que esto es un constituyente prosódico fi, al final en el margen derecho va a haber un determinado tono que nos va a de alguna manera señalar que ese constituyente prosódico está llegando a su fin, está terminando. Bien, va a ser como el límite entre este constituyente prosódico y el constituyente prosódico siguiente. Bien. Estas van a ser dos propiedades que tengan tanto las frases fonológicas como las frases entonativas. Las palabras prosódicas no van a tener tono de frontera, simplemente van a tener acento, que va a ser justamente su acento léxico. Bien, tenemos una palabra como casa y casa va a tener su acento, es casa, no casa, por ejemplo. Bien. Ambas propiedades se manifiestan típicamente a partir de una mayor prominencia tonal. Esto quiere decir que el tono, tanto en el acento como en el tono de frontera, va a ser más prominente. Y prominente no quiere decir que sea más alto o necesariamente más bajo, sino que va a ser reconocible dado un determinado contexto prosódico. Bien. O sea, de alguna manera tanto el acento como el tono de frontera lo que va a hacer es hacerse distintivo con respecto a su contexto. Va a ser una especie de marcado, no va a ser necesariamente que va a aumentar el tono, pero de alguna manera esto va a estar señalado en la cadena prosódica, ¿bien? Ahora hay que tener cuidado con el tema de los acentos, porque los acentos generalmente dan lugar a una suerte de sobresimplificación acerca de su funcionamiento. Vamos a intentar desmitificar un poco esto. Miren los siguientes ejemplos, donde tenemos básicamente los mismos segmentos con distintos tipos de sílabas. Acá tenemos en todos los casos las sílabas mi, nu, me y ro. ¿Bien? Y estas secuencias de sílabas van a determinar distintos sintagmas, si se quiere, o palabras, dependiendo de dónde caiga el acento. Una cosa es que yo diga mi número, o sea, hay un número y ese número es mío, mi número, que es el primer caso, y es la curva de F0 que tenemos representada en este caso, en términos muy simples, donde el acento cae sobre la sílaba nu, como dijimos antes, y acá podemos ver que hay un alzamiento, si se quiere, de la entonación. El tono va un punto más alto. Luego tengo la misma secuencia de sílabas, pero estoy diciendo algo distinto. En este caso estoy diciendo me numero, o sea, estoy numerando gente y entre las personas que numero puedo estar yo, por ejemplo. Y digo me numero, donde la sílaba acentuada es me. Y acá vemos que también la mayor prominencia, en este caso con un aumento tonal, se da sobre esta sílaba. Bien, podemos ver que en el contexto esta sílaba se distingue de todo lo que hay alrededor, en este caso con un ascenso del tono. Por último, es algo parecido al segundo caso. En vez de que yo me numero a mí mismo, alguien me numera a mí. Yo digo que esa persona me numeró. Bien, o sea, con acento en ro. Y en este caso va a ser sobre esta sílaba donde vamos a tener un mayor ascenso del tono, donde esta sílaba se distinga de su contexto a partir de justamente un ascenso del tono. Bien. Y en los tres casos lo que podemos ver es que el pico tonal, el punto más alto del tono, se da con respecto a la sílaba tónica. Y esta es básicamente la interpretación que uno tiene con respecto al acento, la idea, si se quiere, la idea vox populi que uno tiene con respecto al acento, que es ese punto donde el tono alcanza su culmine, su punto más alto, y luego baja. Pero esto no es del todo cierto. Por ejemplo, veamos la misma secuencia de palabras que teníamos antes, pero ahora en un contexto más, digamos, oracional, un contexto más amplio.
Y lo que podemos ver en este caso, vemos el caso que tenemos a la izquierda, el de me numero de veras. ¿Bien? En me numero de veras, nosotros lo que vimos antes es que tenemos el acento sobre la sílaba me numero de veras. Y lo que podemos ver justamente en la curva de F0 es que el pico tonal cae sobre la sílaba siguiente, ro. O sea, no es que el pico tonal cae sobre me, que es la sílaba acentuada, que se percibe como la más prominente. O sea, si yo digo me numero de veras, todos ustedes notan que la sílaba acentuada es me, a pesar de que el pico tonal, en términos fonéticos, cae sobre ro. Bien. Por eso definimos el acento en términos casi cuasi perceptuales, el cual se percibe como más prominente y no se define en términos de dónde cae el pico tonal. Porque es una cuestión fonológica cuál es el acento, no es una cuestión fonética de dónde estamos haciendo vibrar más las cuerdas vocales. Bien. Lo mismo vemos en el siguiente caso, en el de me numeró de veras, donde la sílaba que tiene el pico tonal parece ser D, a pesar de que nosotros interpretamos como la más prominente la sílaba ro. Bien. Y por esta razón es que Walde dice que lo que tenemos que considerar con respecto al acento es que más que ser el lugar donde se logra el pico tonal, lo que tenemos que considerar el acento es como un punto de anclaje con respecto al cual se van a alterar las propiedades de la curva de F0. ¿Está bien? Es un punto con respecto al cual va a cambiar la estructura, si quiere, la prosodia de la oración. No es que ese punto siempre va a ser el más alto, sino que ese punto va a ser determinante en cómo se distribuye, cómo se asigna la entonación a ese determinado enunciado. Bien, como ya fuimos diciendo, cada frase entonativa y cada frase fonológica, o sea, cada iota y cada fi, tiene adentro un acento que tiene más prominencia que los demás acentos dentro de ese dominio prosódico. Veamos cómo funciona esto a partir de un ejemplo tomado de Ferry 2016, que es un ejemplo del inglés, pero en español funciona de forma bastante similar. Esto es Good Novels Read Easier, donde vemos que cada palabra a nivel de la palabra prosódica omega, cada palabra tiene su propio acento. O sea, la palabra good tiene su acento, la palabra novels tiene su acento, la palabra read tiene su acento y la palabra easier tiene su acento. O sea que a nivel de omegas, cada palabra tiene su propio acento. Pero una vez que avanzamos en la jerarquía prosódica hacia un punto más alto, justamente la estructura, vamos a pasar a hablar de la frase fonológica fi. Y vamos a ver que el verbo read forma una frase fonológica junto con easier y que good forma una frase fonológica junto con novels. Y dentro de esta frase fonológica va a haber un acento que sea más prominente de los dos, más prominente dentro de good novels. Y va a ser el acento que reciba justamente el nombre novels. Bien. Va a ser, como van a notar, este va a ser el patrón prosódico por defecto en inglés y también en español. Dada una determinada frase fonológica, el acento más fuerte dentro de esa frase fonológica va a ser el que esté más a la derecha. O sea, acá tenemos good novels y el acento más fuerte cae sobre novels. Vayamos a la otra frase fonológica, read easier, donde tenemos dos acentos, el de read y el de easier, pero va a haber uno de los dos que se va a interpretar como el más fuerte, que va a ser justamente el acento de easier, el acento que esté más a la derecha dentro de esta frase fonológica. ¿Bien? Entonces tenemos dos frases fonológicas que tienen un acento cada una, un acento más fuerte, que es el acento léxico que aparece más a su derecha. Y una vez que tenemos la frase fonológica fi, sabemos que la conjunción de estas dos frases fonológicas fi, o sea, good novels junto con read easier, forma una frase entonativa iota. Y a nivel de las frases entonativas iota nosotros tenemos un único acento que es el más prominente, que básicamente se decide entre el acento de good novels y el acento de read easier. Y va a ser el acento justamente de la segunda frase fonológica, read easier. Va a ser el acento correspondiente a la palabra easier, que va a ser dentro de la frase entonativa también el acento que caiga más a la derecha, el último acento léxico dentro de la frase entonativa iota. Bien.
Algo similar va a suceder en español, o algo análogo va a suceder en español, de hecho. Ya vamos a ver un par de ejemplos. Bien. De hecho, podemos explicar muy fácilmente la distribución de los acentos en las frases fonológicas fi y en las frases entonativas iota, bajo el supuesto de que cada frase fonológica fi tiene su propio acento y se asigna de determinada manera, que es básicamente un supuesto que podemos introducir a partir de seguir a Trukenbrod 1995. Vamos a decir que cada frase fonológica fi tiene su propio acento. Punto. Y eso nos va a permitir dar cuenta de patrones de otra manera bastante complejos, pero que son muy fáciles de corroborar empíricamente, como los siguientes. Supongan una frase, esto no es una oración, es simplemente una frase como me gusta tomar. Me gusta tomar, tenemos un acento que se escucha como más fuerte, que es el de tomar. ¿Bien? O sea, que tenemos una frase fonológica, me gusta tomar, y en este dominio, mar es la sílaba acentuada más fuerte. Bien. Esto no es ninguna palabra de la palabra, esto no es una propiedad de la palabra tomar, del verbo tomar, ni mucho menos, porque podemos tener un ejemplo como el de 6b, tomar cerveza, en donde tomar no recibe el acento. En el dominio de esta frase fonológica fi, el acento cae sobre cerveza. La frase fonológica, el acento, la palabra que porta acento léxico que está más a la derecha. ¿Bien? En 6c lo que tenemos es que tenemos justamente dos frases fonológicas fi. Una es tomar cerveza y la otra corresponde a el adverbial locativo en la calle. Y lo que tenemos en este caso son dos elementos que se interpretan como acentos prominentes. En este caso no estamos hablando de acento nuclear todavía, sino que si yo digo tomar cerveza en la calle, la vocal B y la vocal K se interpretan como las más prominentes. A pesar que dentro de estas dos, la más fuerte sea la de calle. Bien, escuchen esto. Tomar cerveza en la calle. Calle y cerveza se escuchan como las más prominentes. Y eso es justamente porque por un lado tenemos una frase fonológica fi, por otro lado tenemos una frase fonológica fi, cada una tiene un acento que se interpreta como más prominente. Y como sabemos, dos frases fonológicas fi nos van a permitir formar una frase entonativa iota, y es dentro del dominio de iota donde yo asigno el acento nuclear, que en este caso va a caer sobre la palabra calle. Va a ser el acento nuclear sobre el último elemento dentro de la frase entonativa. Bien. Noten que acá estamos explicando la distribución del acento nuclear a partir de criterios basados en la estructura prosódica y no basados en la estructura sintáctica, como discutimos al principio de la clase. Se podía hacer a partir de la Nuclear Stress Rule. También son maneras alternativas de hacerlo que uno necesita verificar empíricamente cuál es la más correcta de las dos. Veamos cómo funciona esto en alemán para tener un poco de variación. Veamos los ejemplos del alemán. En alemán podemos tener una frase como enseñar lingüística. El alemán es una lengua de orden objeto-verbo, bien, donde el acento nuclear cae sobre el elemento que está más a la izquierda en la frase fonológica, en este caso en lingüística. Bien. Y sin embargo, si agregamos algún tipo de circunstancial sobre una frase con enseñar, por ejemplo, enseñar en Ghana, lo que vamos a pasar a tener son dos frases entonativas, en las cuales cada una de ellas va a tener un acento prominente, un acento correspondiente a cada una de las frases entonativas, y en este caso yo lo que tengo que determinar es cuál de las dos va a ser el acento nuclear dentro del dominio de la frase entonativa iota. Bien, le sigo poniendo punto a la iota. Omitan eso. Bien, espero que se vaya entendiendo la idea de cómo funcionan los acentos con respecto a la estructura prosódica. Lo otro que dijimos que tienen las frases fonológicas y las frases entonativas son tonos de frontera. Bien, que en lenguas como el español, en lenguas como el inglés, van a ser tonos que aparezcan en el margen derecho de cada constituyente prosódico. Y Gabriel et al., o Gabriel et al., no sé cómo pronunciar este apellido, básicamente tipologizan 4 tipos de tonos de fronteras que se encuentran en el dialecto rioplatense. ¿Bien? O sea que al final de distintas frases o al final de distintas oraciones van a detectar 4 tipos de tono de frontera. Va a haber, en primer lugar, un tono descendente o bajo,
que va a ser aquel tono que descienda o esté en la parte más baja del tono posible para un hablante. ¿Bien? Va a haber casos en los cuales, cuando terminemos una determinada frase fonológica, una determinada frase entonativa, los hablantes van a reducir el tono a un mínimo, a su mínimo posible. Y eso va a ser el tono descendente o bajo que detectan Gabriel et al. Otro tono posible es el segundo que encuentran él, es un tono que va a apuntar hacia una tonalidad media o neutra, podríamos decir. Bien, que si tenemos un tono bajo, el tono bajo va a subir hasta un punto medio. Si tenemos un tono alto, ese tono va a bajar hacia un punto medio, que va a ser lo que yo estoy marcando ahora con una línea punteada. Bien, se va a hacer otro tono de frontera, la búsqueda de un punto medio en la entonación. Bien. Otro tono de frontera, el tercero, va a ser un tono ascendente, o sea, vamos a tender a ir hacia arriba y vamos a ascender desde muy abajo hasta el punto más alto de la entonación posible para un hablante, o este tono también puede ser ascendente desde un punto, digamos, no tan bajo como en el primer caso. Bien, pueden ser una subida muy abrupta o una subida media, digamos. Pero en ambos casos es una subida hasta el punto más alto del tono que es posible para un determinado hablante. Y el cuarto caso va a ser el del pico seguido de caída, que va a ser pum, punto más alto e inmediatamente una caída muy muy abrupta. Bien. Y como pueden ver en la descripción de cada uno de estos casos, va a haber un contexto muy prototípico en el cual vamos a encontrar cada uno de estos tipos de tono de frontera. Por ejemplo, esta caída abrupta, el pico seguido de caída, lo vamos a encontrar en preguntas totales, en preguntas de sí o no, y con vocativos, por ejemplo. Pues esto lo pueden repasar después por ustedes mismos. Vamos a ver ahora un par de ejemplos de cómo funcionan estos tonos de frontera con respecto a algunas curvas de F0. Acá, estos son las oraciones que dimos antes. Esto es, me lavo la mano versus me lavo la mano. Y la idea es que tenemos acá dos tonos de frontera distintos dependiendo, bueno, del tipo de oración que tenemos en cada caso. En el caso de la izquierda lo que tenemos es un tono descendente. Vemos que para este hablante en particular, este hablante soy yo, estas son mis propias grabaciones, hay un tono muy bajo que es alrededor de un poco más arriba de los 100 Hz, que es el tono más bajo para este hablante, y él realiza el descenso hacia ese tono, ¿bien? Tono descendente. Esto es en la oración declarativa. Y por otro lado tenemos un caso de pico seguido de caída en una pregunta total. ¿Me lavo la mano? Donde alcanzamos un pico y luego tenemos un inmediato descenso seguramente a este punto más bajo. Como podrán ver, no siempre la curva de F0 registra todos los sonidos y va a haber algunos fonemas que van a ser más útiles a la hora de nosotros diagramar, a la hora de diagramar ejemplos en formato de curva de F0. Ejemplo desde ya. Consejo desde ya, traten de no utilizar consonantes sordas, por ejemplo, porque si utilizan consonantes sordas, esos van a ser espacios en la curva de F0 donde no van a tener ningún tipo de registro, porque, como dijimos antes, esto lo que capta son la frecuencia de vibración de las ondas de las cuerdas vocales. Bien, continuemos. Veamos las siguientes oraciones, que en principio serían ambiguas. Acá están desambiguadas por la presencia de la coma, pero básicamente tenemos dos oraciones que hacen uso de las mismas palabras. En la primera oración tenemos cuando llegó Manolo, me dio el dinero, y por el otro lado tenemos cuando llegó, Manolo me dio el dinero. Bien. Y en principio esto guarda una relación con respecto a la estructura prosódica. Bien, la estructura prosódica, la prosodia de una oración nos permite desambiguar oraciones. Esa es una de las principales funciones que sirve la prosodia a la hora de, utilizar las lenguas. Nos permite desambiguar oraciones que de otra manera serían ambiguas. Miren cómo, por ejemplo, podríamos desambiguar estas oraciones a partir de la alocación de un tono de frontera de una frase entonativa iota. La idea es que dependiendo de dónde esté el tono de frontera iota, nosotros vamos a tener una u otra interpretación. De la interpretación en la que llegó Manolo y la interpretación en la que Manolo me dio el dinero. Bien. Si yo pongo el tono de frontera después de Manolo, como en 9A, voy a tener cuando llegó Manolo, me dio el dinero.
Si pongo el tono de frontera después de llegó, voy a tener cuando llegó, Manolo me dio el dinero. Bien. Esto lo podemos graficar en las siguientes curvas de F0. Bien. Cuando llegó Manolo me dio el dinero. El primer caso es aquel en el cual Manolo es el que llegó. Y acá podemos ver un par de propiedades que nos permiten distinguir dónde está el tono de frontera. Para empezar, cuando llegó Manolo, acá lo que tenemos es un ascenso. Bien, un tono de frontera alto. Y luego tenemos un alargamiento de la sílaba lo. Si miramos la duración de la sílaba lo en este caso, vamos a ver que es más largo que en el otro caso. Bien. El otro caso, aquel en el cual cuando tenemos Manolo como el que dio el dinero, es bastante más distinguible, digamos, en términos fonéticos, porque tenemos, por ejemplo, una larga pausa, es este espacio en blanco que tenemos acá, que separa llegó de Manolo. Bien. Además de una larga pausa, tenemos un tono de frontera alto, mucho más marcado que en el caso anterior. Y también tenemos un considerable alargamiento de la sílaba go. Consideren la duración de la sílaba go en este caso y la duración de la sílaba go en este caso. En el segundo caso es bastante más larga la sílaba. Bien. O sea, tenemos una serie de pistas a nivel fonético para dónde ubicar el tono de frontera. Bien. En este caso lo más obvio parece ser que esta pausa nos muestra dónde segmentar digamos, unidades de carácter prosódico. También lo podemos ver este tipo de desambiguación no con respecto a la frase entonativa fi, sino a la frase entonativa iota, sino a la frase fonológica fi. Miren, por ejemplo, la oración de 10. La vieja lanza la amenaza. Donde, bueno, tenemos en principio dos interpretaciones. En el primero, una señora de edad mayor amenaza a alguien, o sea, lanza una amenaza. Y en la otra interpretación lo que tenemos es que una vieja lanza amenaza a una persona de género femenino. ¿Sí? La vieja lanza la amenaza. Y en este caso también podemos desambiguar en términos prosódicos. Bien, una cosa es la vieja lanza la amenaza y otra cosa es la vieja lanza la amenaza. Bien. Donde podemos ver que hay propiedades fonéticas que nos permiten distinguir ambos. Por ejemplo, ambas interpretaciones. Por ejemplo, en el caso de la vieja lanza la amenaza, tenemos que hay una pausa luego de lanza. En el caso de la vieja lanza la amenaza, tenemos una pausa luego de vieja. Y esta pausa es lo que me permite distinguir que por este lado tengo una frase fonológica fi y por este otro lado tengo otra frase fonológica fi. En este caso la pausa me permite detectar la diferencia entre la vieja lanza, que es una frase fonológica fi, y la amenaza, que es otra frase fonológica fi. ¿Bien? O sea que los tonos de frontera lo que vemos acá es que frases entonativas y frases fonológicas tienen tonos de fronteras y que a nivel del uso de la lengua, si se quiere, las frases entonativas nos permiten marcar dónde están los fines, el final de cada una de las unidades prosódicas de las que estamos utilizando y que esto nos permite desambiguar, por ejemplo, oraciones ambiguas. Bien. Hay varias otras propiedades que podríamos señalar con respecto a las frases fonológicas, fi. Por ejemplo, y esto lo vamos a discutir más en detalle en la clase que viene de la mano del sistema de Nespor y Vogel, que las frases fonológicas en lenguas como el español crecen hacia la izquierda. Nosotros dijimos que una frase fonológica, o sea, una fi, se organiza en torno a una palabra prosódica omega, que es una palabra léxica. O sea, la frase fonológica fi se va a corresponder a grandes rasgos con un sintagma que va a ser la proyección de una palabra léxica. Y esa proyección de este sintagma se va a dar hacia la izquierda y no hacia la derecha. Por ejemplo, en las inútiles palabras del político tenemos un elemento léxico, un nombre, palabras, y dentro de la frase fonológica de palabras vamos a tener los elementos que estén a la izquierda de palabras, básicamente al adjetivo inútiles y al determinante las. No vamos a poner dentro de esta frase fonológica ningún elemento que esté a la derecha de la palabra palabras. Bien.
Y esta podemos ver una diferencia clara si en vez de tener el adjetivo inútiles en posición prenominal, lo ponemos en posición postnominal. Y en vez de tener las inútiles palabras del político, tenemos las palabras inútiles del político, donde tenemos las palabras como una frase fonológica fi por un lado e inútiles por otro lado. Bien. En otras palabras, en este caso también tenemos la palabra léxica palabras, que forma su propia frase fonológica fi, y dentro de esa frase fonológica fi no va a haber ningún elemento que esté a la derecha de esa palabra léxica y al mismo tiempo esa palabra prosódica. Va a haber solamente elementos que estén a su izquierda y por eso las queda dentro de la frase fonológica correspondiente a palabras. Bien. Inútiles, que es una palabra léxica que aparece a la derecha, este elemento va a formar su propia frase fonológica fi. Bien. Noten que en ambos casos lo que tenemos son frases fonológicas fi al mismo nivel, que todas juntas van a formar una única frase entonativa fi, iota, perdón. En este caso es las inútiles palabras, por un lado, y del político por otro lado, van a formar un iota. En este otro caso yo tengo 3 frases fonológicas fi que me van a permitir formar un único iota. Bien. Siempre respetando la strict layer hipótesis. Tenemos un iota que está conformado por constituyentes inmediatos. Los hijos de iota van a ser todos phi. Y después los hijos de esos phi van a ser todos omegas. Y los hijos de esos omegas van a ser sigmas. Y así sucesivamente. Bien. No importa tanto la cantidad de phis o de omegas que tengamos. La strict layer hipótesis, por ejemplo, no prohíbe que tengamos un iota formado por 3 phi. ¿Okay? Como en el caso de 11b. O sea que no hay acá una condición de binaridad tan estricto como en la sintaxis. Vamos a ver que sí va a haber un requisito de binaridad de acuerdo a ciertos autores, pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver que es un requisito violable bajo ciertas condiciones prosódicas. Pero por ahora, noten que la strict layer hipótesis no dice nada con respecto a cuántos hijos puede tener un determinado nodo. Otra propiedad de la frase fonológica fi es que no necesariamente necesitamos formar una frase fonológica fi con ciertos constituyentes. Así es como, por ejemplo, por un lado podemos pronunciar las oraciones de 12 como Cosmo compra duraznos y por otro lado podemos decir Cosmo compra duraznos. Bien, donde estamos, en el primer caso tenemos 2 phi que forman un iota, en el segundo caso tenemos 3 phi que forman un iota. Y esta segmentación en frase fonológica fi, como podemos ver en este caso, no depende únicamente de principios lingüísticos, sino que va a depender de muchas otras cosas, no solamente de estructura sintáctica, como dice acá, sino que también puede depender, por ejemplo, de cuestiones como la velocidad de habla. Si yo hablo más lento, voy a tener una mayor cantidad de phis, porque obviamente voy a tener más pausas. No es lo mismo Cosmo compra duraznos a Cosmo compra duraznos. Donde estoy, caricaturizando un poco la diferencia, pero puede verse que la velocidad de habla impacta en cómo segmentamos en unidades prosódicas nuestra oración. Bien, ya vamos terminando. Y esto es básicamente un adelanto de lo que vamos a estar discutiendo la próxima clase. Y una de las cosas que dijimos es que la sintaxis genera una representación abstracta y esa representación abstracta va a transformarse, si se quiere, en una representación que va a ser exteriorizable en el componente fonológico. Y lo que queremos creer es que la representación que nosotros denominamos estructura prosódica forma parte de ese mapeo de la sintaxis hacia la exteriorización. Por tanto, nosotros queremos postular una especie de mecanismo, una especie de algoritmo que me permita explicar cómo se forma la estructura prosódica. Cómo es que a partir de una determinada representación sintáctica yo tengo una determinada representación prosódica. Bien. Y básicamente va a haber dos ideas muy generales dentro de las cuales va a haber distintos tipos de hipótesis y distintos tipos de teoría. Hay alguna gente que dice que la correspondencia entre los constituyentes de carácter sintáctico, entre la representación sintáctica y los constituyentes de la representación prosódica, o sea, los elementos de los constituyentes prosódicos, va a ser una correspondencia de tipo parcial. O sea que va a haber ciertos aspectos de la sintaxis que se traduzcan en, por ejemplo, márgenes para cada una de nuestras frases fonológicas o frases entonativas. Bien. Y vamos a estar en este caso hablando generalmente de el margen derecho o el margen izquierdo. O sea, vamos a decir, por ejemplo, que
El margen derecho de una frase nominal va a necesitar corresponder con el margen derecho de una frase fonológica phi. Bien. Eso va a ser, por ejemplo, una correspondencia de tipo parcial, donde vamos a estar hablando solamente de uno de los márgenes de cada uno de los constituyentes. Y con respecto al otro margen pueden pasar varias cosas. ¿Está bien? Pueden, por ejemplo, haber más constituyentes dentro de esta frase fonológica phi que los correspondientes a una frase sintáctica. Vamos a ver en la clase que viene algunos ejemplos con respecto a esto. Pero el punto es que hay una correspondencia parcial que típicamente se diagrama con respecto a requisitos que tienen que darse con respecto a un único margen de ambos tipos de constituyentes. Luego va a haber algunas teorías que proponen lo que puede denominarse una correspondencia total, que es que, dada una frase sintáctica, vas a tener también una frase fonológica que va a ser de alguna manera idéntica a la frase sintáctica. Y esto, por ejemplo, por supuesto, no se sostiene inmediatamente. Lo que requieren este tipo de teorías es algún tipo de mecanismos adicionales que expliquen las diferencias entre la representación sintáctica y la representación prosódica. Bien. Pero bueno, estas son básicamente las dos alternativas, los dos equipos de los que podemos elegir a la hora de hablar de interfaz entre sintaxis y prosodia. Los modelos de correspondencia parcial son los más utilizados hoy en día. Y los modelos de correspondencia parcial de a poco están ganando lugar, pero todavía correspondencia parcial es lo que se utiliza por defecto. Y van a ser los que estemos discutiendo con mayor detalle la próxima clase. Básicamente lo que hay en favor de los modelos de correspondencia total es que se ha observado que hay ciertas propiedades de la estructura sintáctica que se dan también en la representación prosódica, que sin proponer una correspondencia total serían difíciles de explicar. Por ejemplo, hay gente que observa que hay determinados dominios prosódicos en los cuales sí hay recursión. Y para explicar esa recursión, ¿qué podemos hacer? O decimos que la representación prosódica tiene sus propios procesos recursivos, o decimos que, bueno, la sintaxis es recursiva y hay un mapeo unívoco entre sintaxis y estructura prosódica, y por tanto la recursividad de la estructura prosódica se traduce en recursividad de la estructura, la recursividad de la estructura sintáctica se traduce en recursividad de la estructura prosódica. Eso es un poco uno de los argumentos para los sistemas de correspondencia total. Bien, pero eso, como dije, lo vamos a estar discutiendo en la próxima clase. Por ahora, resumamos lo que dijimos hoy. En esta clase introdujimos algunas nociones básicas de fonética y fonología entonativa. Presentamos algunas nociones básicas de estructura prosódica a partir de datos del español. Vimos la strict layer hipótesis. Vimos el rol que cumple la segmentación prosódica en la desambiguación sintáctica. Y como ya les adelanté, en la próxima clase vamos a estar viendo varias teorías acerca de la interfaz sintaxis-prosodia y algunos de los datos que motivan las diferencias entre estas distintas teorías. Bien. Como literatura, como bibliografía para esta clase, a lo que pueden recurrir es al manual de Walde, que está disculpen, disponible tanto en español como en inglés y es lisa y llanamente excelente. Yo tomé muchos ejemplos y mucho contenido casi de forma, casi plagio de Walde. Vayan y lean Walde si están interesados en la estructura prosódica y en la segmentación en constituyente de tipo prosódico. Y si quieren una lectura un poco más teóricamente orientada, vayan a FERI 2016, que bueno, es un manual, es un libro de texto sobre estructura prosódica, que tiene algunas cosas que no me gustan, pero bueno, es lo más accesible, digamos, para alguien que quiera aprender sobre el tema. Y tomé varias cosas de ese libro. Bien, sin más, me despido hasta la próxima clase. Hasta luego.